3 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Estás escuchando Nunca Fuiste al Cine, el programa de cine de FM La Tribu, hasta las 4 de la tarde, como cada sábado hace 3 años y medio. Estamos ahí en nuestro cuarto año al aire tribal, que ahora pueden también sintonizar una vez más, nuevamente, en el 88.7. ¿Sí? Se han resuelto las cuestiones técnicas que nos mantuvieron fuera del aire. Seguimos por la digitalidad de la internet, pero volvimos al aire. Ahora sí puede sintonizar nuevamente su radioreceptor. Es momento de la entrevista, otra entrevista en este programa. Está ya dentro del estudio Juan Martín Su. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido al programa, bienvenido a la radio. De Juan Martín Su hablamos, creo, allá lejos y hace tiempo, de La Luna Representa Mi Corazón. Un documental, su segundo documental. Antes había hecho La Salada, tiene también cortos. Y en esta ocasión está por estrenar Los Caminantes de la Calle, su tercera película, la primera ficción. No, está La Salada es una ficción. La Salada es una ficción, perdón. La versión documental es la de Julián de Angelillo. Es cierto, me corrijo. Sí. Entonces, Los Caminantes de la Calle está su tercera película, sí, se va a estrenar el 9 de julio. Bueno, hay un poco... leyendo sobre la película, aparece como una película difícil de encasillar o inclasificable. Los Caminantes de la Calle puede aparecer como un thriller policial, una película de género. Vemos ahí la mafia china aparecer y cuestiones internas de la mafia. Lo primero que aparece es, bueno, un dato de la realidad, ¿no? Y esta película parece apoyarse o inspirarse en hechos que ocurrieron efectivamente en Mendoza. Lo primero que te quería preguntar es, ¿por qué elegiste este universo para hacer esta película? ¿Cómo llegaste a a esos datos de la realidad, a esa historia? Sí, está basado en una causa, en una investigación que hizo una fiscalía entre el 2010 y 2016. En verdad, no es que transcurre plenamente en Mendoza, pero bueno, una es a partir de varias noticias que fue mezclando. Una pasó en Mendoza y otra, sobre todo, la investigación es en Buenos Aires, que es una fiscalía un fiscal que investiga una mafia china, pero que tiene la particularidad de que se hizo a través de escuchas telefónicas y que esta mafia hablaba solo en dialecto. Entonces todas las llamadas eran en dialecto y no tenía manera de traducirlas. Así estuvieron grabando como casi 2 años sin saber qué se estaba diciendo. Y a partir de ahí la Fiscalía pide ayuda a la Embajada de la República Popular de China y ellos mandan un pequeño grupo de policías a traducir, especialistas en traducción, y empiezan a traducir esos materiales, y a partir de ahí, que vienen a Argentina, a partir de ahí empiezan a develar un poco cómo funciona esta mafia china. Y bueno, cuando yo me enteré por una noticia que leí en el diario y me había interesado mucho ese... no tanto la investigación en sí, sino el cómo fue, ¿no? Uh-huh. El cómo fue, que era esta particularidad de las escuchas. Me imaginaba como la fiscalía, los fiscales con el fiscal con los secretarios, su equipo, escuchando sonidos que no entendían, el policía grabando también esos. En esa época se grababa en CDs, y todo como una línea pensando en cómo ligado también entre las víctimas y los victimarios, en donde nadie le puede poner voz a eso, y entonces tiene que venir un policía, y ese policía en las fotos además se veía un policía sin armas. Entonces me parecía como lindo tener un personaje que sea un policía sin armas y que de manera metafórica que sea la palabra, el arma, ¿no? Como claro, que empieza a develar eso. Y que sea un fiscal y un policía, y un policía chino, ambos sin armas, que son los que llevan adelante la investigación. Es cierto. Y ellos nunca tienen armas ni nada, y siempre es a través del significado y de las palabras. Es cierto, es una variante en lo que sería el género, que no hay, quien lleva no es el policía que va a cagarse a tiro hablando mal y pronto, sino esto es el fiscal y el traductor. Sí, era como esa era la parte que más me atrajo, y era ese universo de
una investigación, también tiene como un costado más realista de cómo se lleva una causa, a través de denuncias, el fiscal nunca participa como de la acción en sí. Claro. Entonces, era como ese mundo lo que me interesaba y los múltiples significados que podía tener eso del sonido, de lo que se escucha, quién traduce, qué traduce, que esas traducciones son las que abren las puertas y bueno, ese es un poco el porqué de la película, el que para mí, o sea, lo que tiene esto de como una película mix de género, o sea, mezcla, o sea, como un poco el policial, tiene algo como de autor, pero para mí siempre es como que o sea, al igual que mis otras películas, siempre hay algo del idioma que corre, que cruza toda la película. Y como una fiscal, cuando escribíamos el guión con Marcelo Pitrola, también era como el fiscal que hace el puente entre esa comunidad, por esas comunidades, las víctimas no hablan, no saben hablar en castellano, solo hablan su dialecto, entonces quedan como muy encerrados en un micromundo. Y entonces que es una fiscal que pueda hablar un poco de chino y un policía chino hagan el puente para poder conectarse con la sociedad, y como una idea como conectarse con la sociedad significa también tener o sea la capacidad de la ley que los ampare. Claro, tener acceso a la justicia, digamos. A la justicia, o sea, esto como que están por fuera de los que están dentro de la sociedad, están por fuera, entonces el tema de la palabra es importante por eso, y justo, bueno, era un poco ese juego de palabras. Uh-huh. ¿No? Sí, hay algo que justamente retomando esto que venís diciendo de la palabra, que es muy notorio en la película. Digo, por un lado, es una película que de género en ciertas cuestiones, digo, que tiene un canon y lo respeta. Y en ese sentido, por ejemplo, en algunos momentos uno se da cuenta que, como en cualquier película de género, cuando alguien está amenazado por un civil, en este caso la mafia, y es interrogado por la policía, tiene miedo a decir por las consecuencias. Ahora, también ahí, digo, esta barrera del lenguaje aparece, porque digo, el dialecto no es miedo solamente a la mafia, sino que es también una suerte de... hasta que aparece esta figura que viene de la República Popular China, una suerte de desconocimiento del Estado hacia lo que esa persona está diciendo. Sí, eso es un poco lo que contaba antes de que como que uno queda aislado al no tener... Claro, decía como que eso también es tu propuesta política en cierta medida. O sea, hay por un lado algo que es de género, pero por otro lado vos le ponés esta carga política que, habrá gente que lo capte y gente que no. Sí, es muy sutil. Sí, tal vez en unas versiones anteriores que teníamos, que era un guión más duro, más rígido, que estaba más ligado a eso, o sea, a partir de esta mínima consigna que lo que hablábamos recién, se abrían 1000 posibilidades para contar. O sea, en un momento quedó poco, pero la idea había leído un libro de Delgado, ¿cómo se llamaba? Fernando Delgado, el fiscal que ya falleció. Tiene una parte muy interesante que habla sobre el lenguaje judicial y propone esto de que, por ejemplo, cómo puede ser que una sentencia, que puede ser una sentencia de por vida, uno cuando la lee el juez o el fiscal, la propia victimario o el acusado no pueda entender lo que se le está sentenciando, o sea, se le está diciendo, o sea, no puede comprender la sentencia y necesite de un abogado para poder comprender lo que le están diciendo, su propia sentencia. Además, vos eso está en la película. Inteligentemente en la película vos eso le pasa al malo de la película. Está muy bueno, esa parte está buenísima, porque ¿qué te están diciendo? Bueno, que vas sin cana. Sí, ese terminó como un chiste, pero bueno, antes sí teníamos unas escenas que trataban sobre esta cuestión del idioma y cómo si debería ser así o no, y además queda muy como una justicia muy críptica, donde solo los letrados, los abogados o el mundo, de ese mundo pueden tener la palabra. Era como ese juego. Entonces, lástima, bueno, no pudimos desarrollarlo más dentro de la película eso, pero tenía
ese propio idioma al mismo tiempo que tienen las mafias chinas, al mismo tiempo tiene su propio idioma el mundo judicial. Estamos hablando con Juan Martín Zhu, director de Los Caminantes de la Calle, que se estrena este jueves. Martín, quería preguntarte por cómo fue el trabajo de producción de la película, cómo fue el trabajo con actores. Entiendo que hay actores no profesionales, ¿no? Esta manera de catalogar a quienes no tienen una trayectoria en la actuación. ¿Cómo fue el trabajo con el guión, con ellos? Si venía ya, vos recién mencionaste algo del guión, si ya venía más o menos armadito, si se fue armando, y cómo fue el trabajo también en montaje, ¿no? En términos de en qué lugar también terminó de aparecer la película. Bueno, básicamente todos los personajes que aparecen, excepto Vicky Almeida, son actores no profesionales. Uh-huh. Vicky Almeida, que hace de la fiscal. Es la fiscal, la protagonista o la que lleva el relato adelante. Y el resto de los actores, que la mayoría son chinos, los fuimos, o sea, nosotros al tener una coproducción con Perú, parte de esa coproducción, la idea era salir a filmar allá, porque allá la colectividad china es mucho más grande. Ajá. Está sentada hace mucho más tiempo, tiene como 100 años. Por ejemplo, uno de los restaurantes donde filmábamos ya cumplía los 100 años ese momento. Y eso nos daba, o sea, en mis películas anteriores yo siempre trabajé con actores no profesionales por un tema de que no hay muchos actores chinos, más que uno o dos. Claro. Entonces siempre salía a buscarlos en sus comunidades, dentro de la comunidad, en sus espacios sociales, sus espacios culturales y demás. Y acá en Argentina era un poco más acotado, porque además que ya lo hice otras veces, sabía que iba a ser complejo encontrar ahora necesitaba muchos más actores. Entonces apareció la idea de filmar en Lima. Ahí recorrimos los centros de la colectividad china allá, que son la mayoría cantoneses, y nos encontramos con una sorpresa que era un montón de gente estaba dispuesta a trabajar en la película. Pudimos hacer un casting bastante amplio y nos encontramos con varios actores que eran muy buenos, y entonces ahí empezó a aparecer, el guión lo tenía escrito, o suelo trabajar así, con un guión que sea más flexible, uh-huh, que se pueda moldar a los problemas de producción, o también a moldar a lo que nos depara la realidad, que a veces son mejores de lo que está escrito. Entonces, cuando encontramos a todo un grupo de actores que estaban muy bien, en vez de elegir solo a unos, elegimos a todos, y yo fui modificando el guión y incorporándolos a la propia historia. Y lo otro es que también, como son actores no profesionales, ellos, en mi experiencia, necesitan actuar de sí mismos, porque cuando intentan actuar de otro, ya están actuando. Claro. Entonces, parte de una manera de que puedan hacerlo, yo suelo incorporar sus propias historias como migrantes, tal vez de sus padres, o alguna historia en algún momento que están viviendo, o diferentes cuestiones. Entonces las voy incorporando dentro de la película, como por ejemplo el padre de la familia que tiene el negocio, que es amenazado. Ese en verdad tiene un restaurante chino, el que hace de hijo de su hijo. La esposa no es la esposa, pero la otra esposa tiene otro negocio. Entonces todos cuentan un poquito sus propios relatos. Claro. Y como el guión tiene es permeable a ser reescrito en rodaje, entonces yo voy incorporando esas historias y las voy metiendo entre los diálogos y a veces un poco entre acciones. Y también da para dejarle posibilidad de que, por ejemplo, buscamos una locación X, pero pasamos de casualidad y vimos este boliche que era tan raro que aparece en la película, esta disco extraña, y dijimos, no, esto está buenísimo, filmemos todo acá y hagamos esto acá en vez de un café o un bar que era. Y así tener la posibilidad de armar alrededor de eso, de tener esa flexibilidad. Y después, en cuanto estaba lo del guión No, del montaje, si ya tenía cerrado el momento de ir al montaje. Sí, bueno, un poco eso el guión, que es un guión abierto, con posibilidades de moverse, escribir para un lado. O sea, es más, sobre el final del rodaje ya casi habíamos modificado tanto el guión que nadie estaba entendiendo por dónde estábamos yendo, casi que yo tampoco, solo con un asistente de dirección que estábamos, digamos,
sacando y poniendo, moviendo esto, y pero también muy confiado con el montaje, porque bueno, el montaje lo hizo Ana Remón, quien trabajó conmigo las otras 2 películas anterior y ya nos conocemos. Y venía como de la misma estructura de La Salada, porque al ser una historia coral, lo que va pasando es que nada, hay que encontrar la película, se mueve por muchos lados, puede ser muchas películas al mismo tiempo, y la fuimos encontrando también. O sea, una vez que nosotros filmábamos sabiendo que estábamos con Anita, donde íbamos la película había que encontrarla definitivamente en el montaje. También en rodaje era como ir buscando qué película quería hacer. Yo también cuando escribo el guión trato de no imaginarme la película, sino que sea más como una guía. Y para poder tener esa libertad al final de, bueno, si no es esto, si el protagonista era un hombre, bueno, apareció una mujer, aprovechemos eso una locación acá, o bueno, alguien dice algo, bueno, ¿cómo lo podemos mover? Aprovechar eso. La historia familiar entre padre e hijo antes no tenía tanta preponderancia, lo fuimos incorporando, igual que en la película al final es como que cambia el protagonismo hacia otro personaje. Ese personaje era muy secundario en el guión, y a medida que íbamos filmando con él veíamos que, mira qué carácter que tiene, y aprovechémoslo y lo empezamos a meter en más escenas que no estaba, o reemplazar esas escenas que como protagonista de la escena en sí. Y lentamente ya estaba pasando en rodaje, se convirtió en un protagonista, y en la película, cuando la montamos, que no terminaba así, terminó siendo el protagonista de la película, finalmente. Entonces, también, bueno, con Ana solemos tardar bastante en ese proceso de búsqueda de la película, de cómo encontrarle la estructura y encontrarle el tempo, básicamente. ¿Vos vas a preguntar eso o lo pregunto yo? Yo voy a preguntar algo de eso, después te dejo porque yo creo que vas a querer ahondar un poco con respecto al final. Claro. No lo vamos a spoilear. Claro. Para mí es un final que me provocó ciertas cosas, pero por otro lado dije, está bien que termine así, o sea, es una buena película policial, no tiene ninguna concesión con nadie. Pero digo, hay algo muy interesante que cuando venía en el bondi para acá pensando la película, que es la palabra casta, porque, a ver, hay un momento en la película donde le pasa algo a la fiscal y uno cuando lo observa como espectador dice, uy, se animaron a meterse con la fiscal, pero ese es el límite. Digo, después cae la policía, que también es cómplice, caen, allanan, bueno, no quiero spoilear más. Pero después, hacia el final, te das cuenta que, a ver, el límite es la casta judicial, más allá de que acá la fiscal laburó y decimos, bueno, está del lado de los buenos, pero la mafia sigue. Y la ciudadanía común y corriente no forma parte de la casta. Digo, este final, vos decís que lo cambiaste, pero ¿cómo lo pensaste al principio? Igual yo me refería al final del desenlace final, de lo último. Está bien. Digamos, lo último que sucede. O sea, sí, la escena de la playa. La escena de playa. Yo me refería en la escena de la playa. Sí, está bien, pero yo lo que digo es, a ver, a la fiscal le pasa algo, pero hay una respuesta del Estado a eso. Y cuando uno dice, bueno, acá ya está, después agregás lo de la playa como para dejar en claro que, bueno... Sí, como que hay una continuidad de exacto. Todo. Sí, que hay algo más arriba, que siempre anda, que cruza todo, que no sabemos qué es, pero podemos entender que bueno, tampoco quieres pelear, que hay más allá de este pequeño grupo mafioso, hay algo más arriba que está siempre en las sombras, operando alrededor de las fallas judiciales dentro de este. Es un poco lo que hacen muchas mafias están los cabecillas encerrados, por ejemplo en Rosario, y ellos controlan las bandas, siguen existiendo, controlándolos a través dentro de la cárcel, ¿no? Esa era un poco mantener esa continuidad, que eso sigue funcionando por más que encierres a 1, 2, 3. Esto ya está muy enquistado
la problemática, entonces por más que se separe un costado, el otro sigue, la gran parte sigue funcionando, ¿no? Bueno, seguimos metiendo fichines con el final, porque Blas creo que quiere preguntar algo. No, era por eso, era por una decisión, creo que un poco lo respondiste recién, de si bien está esa escena, el policial se resuelve de alguna manera, elegís terminar con otro final. Que en ese sentido es como si tuviésemos que establecer un camino entre el pesimismo y el optimismo, o entre la esperanza y la frustración y la angustia, te fuiste por esto último. Sí, un poco, sí. Porque incluso, y pesimista también. Claro, pesimista, porque incluso hay un manejo del tiempo que pone al espectador en decir, sí, che, y si... Y bueno, después hay una resolución. También es difícil de hacer esta pregunta sin... Sí, es sin spoilear, porque porque hay cosas positivas también en ciertas decisiones que toman algunos coprotagonistas que se juegan un poco y decís, bueno, hay esperanza todavía, alguien puede salir de eso. Un poco, los últimos planos finales, como que parece que hay un doble final, eso continúa y hay algo como algo por lo menos optimista, en el sentido que hay algo de emoción y que está cruzando esos últimos momentos de la película, y bueno, pero bueno, sí sigue dando pie a que todo esto igual continúa. Los Caminantes de la Calle se va a estrenar este jueves 9 de julio, ahí lo van a poder ver. Queríamos aprovechar que te tenemos acá también para salir un poco de la película y hablar un poco de lo que es tu oficio permanente. Vos tenés 3 películas, pero si tuviésemos que ver todas las películas en las que trabajaste, no nos alcanzaría el tiempo de este programa, porque tenés sobre todo muchas películas a las que has participado en el color de la película, ¿no? No sé si es corrección, colorista, sí. Como colorista de la película, y nosotros hace rato tenemos ganas de hablar con un colorista, Bueno, sobre todo para entender. No sé si en 5 minutos vamos a poder llegar a entenderlo, pero si querés contarnos un poco cómo es el trabajo con el color de una película. Bueno, a mí el colorista primero es parte del equipo de foto, que lamentablemente no siempre el fotógrafo viene por cuestiones de producción y demás. Y lo que hace el colorista es, cuando se termina el montaje, está el corte final, yo lo que hago es, en general, buscarle la propuesta afinar la propuesta que tuvo el director de fotografía, a veces tiene que ver con textura, y también para corregir errores como... por ejemplo, una escena se filmó en el atardecer y se va yendo el sol, entonces en los últimos planos ya no tiene el sol. Uno trata de ir corrigiendo esos problemas, o si hubo un error de exposición o de temperatura, o si filmaron con muy poca luz, también eso, o sea, tiene toda una parte de corrección, y después una búsqueda de más artística de cómo se ve la película, ¿no? Cómo se ve cómo se ve significa en términos más técnicos, o de como qué tipo de contrastes tiene, si es una película que va a tener los negros muy apretados, unas pieles más descoloridas o poco saturadas, o todo lo contrario, pieles más agarradas, con pieles más saturadas, que den más una impresión de calor, o pieles más brillosas. Y también bueno, para las series más de género, de plataforma, yo pues la mayoría de las películas que hago son películas más ligadas al cine de autor o del cine independiente, pero bueno, acá tanto hago alguna más comercial. En las comerciales sí se hace como un recurso de buscar un look, ese look fuerte o para imitar a veces el filming, como un material más antiguo, como lo de una serie Fito Páez. Claro. Tiene esa no la hice yo, la hizo Armaleo y Ada Frontini, pero tiene como un look con una impronta muy fuerte de color, que eso también es otra manera de buscar, donde si hay una escena cálida, es todo muy amarillo o demás. Entonces ese es un poco yo generalmente trabajo mucho con los directores, que terminan viniendo solos, y el director generalmente si no tiene muchas películas hechas, no tiene mucha experiencia, y yo acompaño un poco ese proceso de encontrarle cómo el director quiere ver, cómo se imagina, cómo ve la película, encontrarle el color, cómo se va a ver definitivamente. Claro. Entonces eso también es una búsqueda, a veces vienen con referencias muy fuertes, muy cerradas, pero bueno, eso no es tan común, pero la mayoría de veces es ir buscándola, o sea, porque el propio director va a ir sintiendo que no me gusta una película tan contrastada, quiero que sea más lavada, más así,
Y bueno, eso es un poco una búsqueda que lleva más o menos entre una semana y 10 días. Y bueno, ese es un poco. Y después la parte de atajar los penales de los errores que puede haber en rodaje. Mencionaste el trabajo en plataformas también. Hay una idea y un poco una sensación que uno tiene al ver quizás contenidos de plataformas, de que todo se ve igual, ¿no? Y que hay una forma del color que es todo igual y es que básicamente esos son bajadas estéticas. Es lo que se pone de moda, igual va cambiando, ¿no? Hay un momento donde todas las películas se veían cianes o eran todo muy exageradas. Hoy en día está retrocediendo un poquito, volviendo más hacia un realismo. Depende del momento, pero sí, generalmente eso viene también atravesado por la publicidad. O sea, hay maneras o más como el cine de Hollywood, como hay ciertos looks que son, bueno, fácil, como por ejemplo el look como una película de Matrix, uh-huh, que tiene un look muy particular, y en un momento todas las películas publicidades querían hacer eso. Entonces buscan esos looks. Entonces, bueno, sí, generalmente las series terminan siendo todas muy parecidas en ese trabajo si es policial, entonces nada, todo muy frío, pieles desaturadas, esto, no se imaginan un policial si es policial y nada. Bueno, por ejemplo, en Los Caminantes, eso era una decisión de que, pues, un policial no buscábamos eso, sino todo lo contrario, una película muy colorida, realmente como muy llena de colores. Acá, que ya lo veníamos trabajando con el DF, para alejarnos de lo otro, de como la típica serie no me sale, sueca, de asesinatos y demás, que todos se ven muy parecidos, ¿no? Sí, sabés que estaba pensando justo cuando decías, estaba pensando en eso. Y eso es interesante, porque yo en un momento de la pregunta te dije del canon policial, pero en realidad, en ese sentido, ustedes se alejan. Sí, en verdad, sí tenemos un canon que es más, no lo había dicho antes, que era sobre el cine hongkonés de los 90, de Johnny To. Es verdad. Por ese lado buscamos, o sea, ese es el cine policial que nos atrajo a nosotros. Y también buscar mucho a través de su manera de narrar ese cine. Bien, gracias por esta pequeña clase que nos diste de colorismo. Juan Martín Su está estrenando Los Caminantes de la Calle este jueves 9 de julio en el Cine Arte Cacodelfia a las 9 de la noche. Es la función. Por ahora en el Cacodelfia. Sí, los jueves y domingos son. Bien, jueves y domingo, y después veremos cómo sigue el recorrido de la película. Gracias, Martín, por este rato que estuviste acá con nosotros. No, gracias a ustedes, la pasé muy bien. Me alegró. Vayan a ver Los Caminantes de la Calle.